quería hablar un poquito esta mañana acerca de lo que significa ser un líder y lo que significa ser un grande. Cuando uno ve en la historia distintos personajes de la historia, por ejemplo, San Martín, uno de los próceres, ¿no?, de la patria, ¿qué es lo que a él, en el caso de San Martín, lo hizo un grande para muchas personas? O a Belgrano, o a Güemes, o a personas así que se han destacado, ¿no?, en la vida, en su caminar por este mundo. Y hallo que todos tienen algún común denominador por el que hizo que esos puedan ser grandes. No solamente fueron personas que les decían a los demás lo que tenían que hacer, es una de las características, ¿no?, de los buenos líderes, sino que ellos mismos la hacían. Por ejemplo, si San Martín hubiera mandado a los soldados, a sus tenientes o cabos, o los que estaban, los subalternos, como le dicen, San Martín le hubiera dicho, bueno, vayan y crucen la cordillera de los Andes y tráiganme la victoria. Tráiganme ustedes, ¿no?, la bandera del enemigo. Claro, hubiera sido muy fácil para San Martín dar una orden, pero ¿él hizo eso? No, él fue el mismo, cruzó la cordillera de los Andes. Él mismo se alistó y también sabemos por la historia que cuando iban a la batalla, él no mandaba a los soldados al frente y decía, bueno, vayan ustedes y peleen, sino que él iba al frente. Él era el primero en enfrentar al enemigo, ¿no?, a las filas del enemigo. Su caballo se destacaba, en el caso de San Martín, porque era de color blanco, de acuerdo a los cuadros que vemos, ¿no?, de la historia. Y de eso se trata ser un grande. Cuando uno desea ser grande, no sé si usted alguna vez ha pensado eso, yo quisiera ser un grande, ¿no? Cuando uno tiene alguna habilidad o alguna profesión, uno podría decir, yo quiero ser un gran artista, un grande en el arte. Yo quisiera ser un grande en la música. Y no se trata solamente de la capacidad o del talento o de ser virtuoso, sino se trata del ser como persona. Y que esa persona no desea ser grande por sí mismo, sino que es grande por un propósito. Cuando a un buen músico se lo considera, no solamente se lo considera porque es virtuoso, sino se lo considera que es un grande porque dejó plasmado en otras personas una característica, un sello de su propia persona. Hay músicos que dicen, bueno, yo soy único y todos los que siguen después de mí tienen algo de mí. Es cierto, todos somos únicos, pero también dejamos algo de nosotros en los demás. Y eso es muy notorio cuando uno tiene un profesor que es virtuoso y tiene su estilo de música o tiene sus técnicas. Eso queda plasmado en el alumno o en el discípulo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros plasmamos en los demás? ¿Plasmamos cosas buenas? ¿Damos ejemplos de cosas buenas? ¿O somos todo lo contrario, un mal ejemplo a seguir? De eso se trata el liderazgo, de poder mostrar un modelo a otros a seguir. Líder no es aquel que les dice a los demás lo que tienen que hacer, pero él no lo hace.
sino líder es aquel que muestra con su vida, con sus ejemplos, el camino a seguir. Y hay una diferencia entre ser un grande y ser un agrandado. A veces como personas nuestro ego o nuestra baja autoestima nos lleva a querer impresionar a los demás y decir, wow, qué impresionante que es esta persona. Y pensamos y nos confundimos que ser un grande es ser un agrandado. Y vamos por el camino errado o incorrecto cuando pensamos así. Porque hay una gran diferencia entre ser grande y ser agrandado. El agrandado busca solamente satisfacer su propio ego o su falta de autoestima. Quiero demostrar ante los demás lo que yo puedo hacer. Quiero que los demás me vean. Quiero ser importante, destacado entre los demás. Pero en lo más profundo, esa persona se siente quizás muy poca cosa, por eso trata de hacer eso. Trata de llenar un vacío que no se puede llenar de esa manera. El que es un grande siempre tiene que pagar un precio muy alto por ser un grande. El ser grande en la vida tiene que ver con la entrega, tiene que ver con sacrificarse uno mismo, entregarse uno mismo por los demás. Resignar cosas que quizá a mí me podrían gustar o convenir para dárselo a otro. Y entonces cuando uno hace eso repetidas veces en la vida, cuando uno se entrega a uno mismo en la vida y lo hace durante su vida, las personas que han caminado al lado de esa persona, que se ha entregado a sí misma, al final de la carrera van a decir, sí, realmente esta persona era un grande. Porque mira toda la enseñanza que nos dejó, mira el ejemplo que nos dejó. Mira cómo él se negó a sí mismo, se resignó a sí mismo, quizás él podría haber tenido muchas cosas, pero no lo hizo con tal de dejar un sello, una marca en las personas. Así que la grandeza no tiene que ver tanto con monumentos o con edificios o con cosas materiales, sino con el ser. ¿Cómo somos nosotros con los demás? ¿Cuánto de nosotros entregamos a los demás? Si amamos y decimos que amamos, ¿cuánto amamos no se demuestra con palabras, sino con hechos? Y nosotros podemos decir que amamos a alguien, pero nuestro amor es como pobre o mediocre cuando no entregamos todo nuestro ser. Y qué bueno es cuando uno puede amar al 100% y ser realmente una persona que deja una marca en los demás. Ese es el deseo, ¿no?, de muchas personas al poder de alguna manera dejar plasmado lo que Dios nos dio. De alguna manera podemos decir que todo lo que Dios me dio, ya sea poco o mucho, yo lo puedo multiplicar, pero no para mí, sino para dejarlo en mis hijos, en mis nietos, en mis hermanos, en los hermanos de la iglesia. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, personas como Belgrano, que él era de una familia adinerada, y él luchó por una causa, y dice que él murió enfermo y muy pobre. Uno de los próceres, y gracias a él nosotros tenemos independencia hoy, ¿no? Él justamente con San Martín y con el general Güemes fueron los que lucharon acá en el norte para liberarnos de
de la corona de España. Seríamos todavía dependientes de España si no hubiese habido hombres como ellos que lucharon y que entregaron todo lo que tenían. Ahora, ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Cómo uno puede ser un grande como cristiano o ser un grande como un padre o un grande como madre? Justamente tiene que ver con eso, un grande como amigo, un ministro, un grande como hermano. Bueno, cuando entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué somos creados? ¿Para qué nos creó Dios? Para hacer buenas obras. Pero no siempre hacemos eso. No siempre hacemos eso. No siempre podemos decir que, bueno, Dios me creó y Dios me mandó a cumplir con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo? ¿Será que viniste por casualidad? ¿Será que sos un producto del azar? Que, bueno, se dio así. Nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no venimos al mundo porque sí nomás, sino que venimos con un propósito. Que Dios lo diseñó antes de haber creado el mundo, inclusive. Ya estaba en los planes de Dios ese diseño para tu vida. Y es que loco es pensar eso, ¿no? Que Dios ya había pensado en quién iba a ser mi mujer, quiénes iban a ser mi hija, quién iba a ser yo, qué iba a hacer, ¿no? Con quiénes se iban a casar mis hijas. Es decir, no hay nada que escapa a los planes de Dios. Pero qué importante es poder cumplir con eso, de cumplir el propósito de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios no desecha a nadie. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, repito, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras traducciones dice, somos poema de Dios en vez de hechura. No es que Dios nos hizo así como uno agarra el barro, ¿no? Porque dice que Dios nos hizo del barro, sopló vida sobre nosotros y fuimos un cuerpo viviente. No es que Dios agarró un barro y lo amasó así nomás y ya. Y eso fue todo, sino que nosotros no somos solamente un pedazo de barro, somos una obra de arte de Dios. Usted es la mejor obra de arte de Dios. Así que cuando usted piense algo de sí mismo, dígale, gracias Señor por haberme creado como me creaste. Soy una obra de arte tuya. Porque Dios nos hizo a semejanza de Él. A semejanza de Dios fuimos creados. Fuimos creados y también, no solamente creados, sino que Él puso de su propio espíritu, sopló de su espíritu sobre nosotros para que nosotros podamos vivir. Ahora, el espíritu no es solamente vida, sino es toda una identidad. Cuando usted tiene un hijo, usted no solamente lo tiene, sino que ese hijo que usted tiene muchas de las características suyas, tanto del papá como de la mamá. Tiene una información genética que se la da solamente el padre y la madre, no es solamente un pedazo de carne. Y también Dios le da espíritu a ese nuevo ser, que es un espíritu propio. Así que somos la obra de arte de Dios. Y para nosotros poder ser grandes, tenemos que entender que Dios nos llamó a servir a los demás y no a enaltecernos por encima de los demás.
Podríamos pensar de personas que han logrado muchas cosas en la vida. Puede ser una empresa, tremenda empresa, edificio, mucho dinero, muchas cuentas, representaciones en todo el mundo, sucursales. Y lo mismo puede pasar con una iglesia, puede ser una iglesia, mega iglesia con muchísima cantidad de gente y de edificios y un presupuesto grande y bueno, tanto así que el pastor a veces ni los conoce a los miembros o tiene que salir con guardaespaldas para poder salir del culto. Ahora, ¿es eso ser grande? La grandeza no se trata de las cosas que uno logra, sino de lo que uno es. ¿Sí? Así que hay una diferencia entre ser grandes y ser agrandados. Cuando yo soy un grande, yo entrego de lo mío hacia los demás. Yo me convierto en un servidor de los demás. Me convierto en un amador de los demás. Amo tanto que estoy dispuesto a resignar mi propia vida. Así lo hizo Jesús. Dice que Dios nos amó tanto que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y por eso Cristo es grande, es el más grande de todos los grandes, porque Él siendo Dios, no tenía necesidad de venir a este mundo. Él podría haberse quedado en el trono allá en el cielo y con sus ángeles y dicho, ¿qué tengo que hacer yo con estos hombres desobedientes, pecadores y malos y malvados, que capaz que si yo me voy al mundo me van a terminar matando? Él podría haber pensado así, pero Él no pensó así. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso Jesucristo es un grande entre los grandes. Y nosotros también podemos tomar ese ejemplo de ser un grande para otros, pero no enseñoreándonos de los demás, creyéndonos como mandamás, ¿no? Te le decimos todo lo que tienen que hacer los demás, pero no estamos dispuestos a veces a servir o a dar el ejemplo. Así que podemos intentar ser grandes o luchar por ser agrandados. O también quedarnos en el medio, ni grandes ni grandes ni agrandados. Es como una situación, ¿no?, de un estándar. Es como que uno dice, bueno, volvamos al ejemplo del músico. Yo no soy un excelente músico, pero tampoco soy el peor músico. Estamos en el medio. Pero el concepto de estándar es que soy el mejor de todos los peores, ¿no? Y soy el peor de todos los mejores. ¿Se entiende? Es decir, que no soy el peor de los peores, pero soy el mejor de los peores. No soy el mejor de los mejores, pero soy el peor de los mejores. Parece un juego de palabras, pero eso existe en el mundo. Ahora, hay algunas palabras o características en la palabra de Dios que nos enseñan a ser grandes. Podemos aprender de las Escrituras a ser grandes. Ser grandes para Dios, encontramos en Mateo capítulo 5, verso 18, dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y se enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Todo el que infrinja y enseña a hacer eso. Es decir, cuando nosotros torcemos la palabra de Dios y la cambiamos y le decimos, no, esto no es, Dios no dice esto, Dios dice otra cosa, y sabiendo que está errado lo hacemos y enseñamos eso a otros, entonces dice que seremos los más pequeños. Pero el que practica y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. Amén, ¿qué significa? Así es, o así sea, ¿no? Así que los que practiquen, enseñen y practiquen, es decir, no solamente decirle a los demás lo que deben hacer, sino uno hacerlo. Porque, como volvemos al ejemplo de San Martín, si él hubiera dicho a los soldados, bueno, crucen ustedes y tráiganme ustedes, yo me quedo acá.
No voy a decir cosas que me resfríe en la cordillera o que me pase algo o que reciba una bala. No. Ahora, ¿por qué se lo considera grande al soldado Cabral? Bueno, él se interpuso, ¿no?, entre el enemigo y el general San Martín y salvó la vida del general San Martín con su vida. Eso es ser un grande. Y entonces aprendemos de la Biblia cómo, por ejemplo, Juan el Bautista fue un grande. Jesús dice de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, verso 28, dice: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. ¿Por qué era grande Juan? Era un hombre que, si usted lo veía, quizás nosotros lo veíamos, estaba vestido con pieles de camello, andaba en el desierto, comía langostas y miel silvestre. ¿Qué de grande puede tener eso? Un hombre común. Cualquiera podría haber dicho: me parece que es un pordiosero, porque ni siquiera ropa tiene como la gente. Pero ¿era eso lo que a él lo distinguía, la ropa, lo externo, o era lo que él era? Él fue un grande porque él fue el que preparó el camino del Señor. Y a veces nos cuesta un poco entender, ¿por qué Jesús necesitaba que alguien venga y prepare el camino? ¿Cuál era el sentido de eso? Bueno, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no iba a venir así directamente, sino tenía que haber alguien que lo introduzca a lo presente, porque no era poca cosa. Cuando Él entra en Jerusalén, la gente cantaba y gritaba: Hosana, Hosana, que viene, ¿no?, el Señor. Y dice que cortaban no tenían cómo poner una alfombra de lino, porque era gente que no tenía esas posibilidades, como le hacían a los reyes antes, pero cortaron las hojas de las palmas y lo pusieron en el piso para que el Señor pase, para que el rey pase. Y Juan fue uno de los que preparó el camino al Señor, para que el Señor Jesús comience su ministerio. Él comenzó preparando el corazón de las personas. Y el ministerio de Juan el Bautista solamente duró 6 meses. Estuvo muchos años en el desierto, en una preparación. Y cuando le tocó el tiempo, llegó el tiempo de la venida del Señor, de que comience el Señor Jesús su ministerio, Juan el Bautista salió al ministerio antes para introducir a Jesucristo y decir: viene alguien que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar los cordones de su calzado. Imagínense que a alguien se le desate ahí Jorge tiene un hermoso zapato con cordones nuevos, ¿no? Hermoso el zapato ese. Y capaz que si él anda un poco por afuera se le llena un poco de polvo y se le desatan los cordones, y yo lo veo y le digo: Jorge, atate los cordones porque si no te va a caer. Pero yo podría también, en una actitud de servicio, agacharme, arrodillarme y atarle yo los cordones a Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué le parece eso? Ahora Juan el Bautista dice: yo no soy ni digno de eso, porque es tan grande el que viene, el Rey de Reyes es tan grande que yo ni siquiera soy digno de atar los cordones de sus zapatos, ¿no?, de sus sandalias, como se usaba antes. Entonces Juan fue grande por el trabajo que él hizo de preparar, pero también por la humildad que él tenía. Él tenía sus discípulos, él también era un profeta poderoso. Y fíjense que Jesús dice de él: no hubo un profeta más grande que él. Es decir, lo compara con todo el resto de los profetas: Moisés, Isaías, Jeremías, no sé, todos los profetas menores y mayores, ninguno de esos que tuvieron años de servicio
¿no? En el pueblo de Israel, 40 años, otros, no sé, Isaías, tantos profetas poderosos de Dios, dice que ninguno de ellos fue tan grande como este profeta, que solamente estuvo 6 meses de ministerio. ¿Por qué Juan el Bautista fue grande? Bueno, por varias razones. Una, porque él era el que introducía no a cualquier persona, sino al grande entre los grandes. También porque él era un líder y no un agrandado. Él no solamente le decía a la gente lo que tenía que hacer, sino él lo hacía. Yo daba un ejemplo hoy de que yo puedo ser un líder y decir, bueno, o un director, en este caso pastor, y decirle a la gente, bueno, hermanos, ustedes vengan a limpiar la iglesia el día sábado porque necesitamos limpiar. Así que espero que todos vengan, pero bueno, yo nunca lo hago. Pero qué bueno que es cuando el mismo líder es el primero que está limpiando, fregando, rompiendo, construyendo, haciendo algo, ¿no? Siendo ejemplo para los demás. Entonces, el líder no es el que da órdenes, sino el que muestra el ejemplo a seguir. Y por eso es tan importante el ministerio, de cuidarlo. Y yo siempre digo, yo no me considero que sea un gran ejemplo, pero me esfuerzo dentro de mis fuerzas y mis posibilidades para hacer las cosas que puedan ser buenas. No para que la gente me vea, sino para mostrar un ejemplo a los demás. Y el primer ejemplo grande es el amor. Si yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, amen a sus hermanos, con mucha más razón, bueno, yo no puedo andar odiando, por ejemplo, o no puedo andar destruyendo a personas, porque el amor no es palabras, sino hechos. El amor no se trata de sentimientos, sino se trata de acciones. Claro que también se puede sentir, ¿no? Entonces, qué importante es ser líder que muestra el ejemplo. Dice Lucas 1:17 acerca de este Juan el Bautista. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que no solamente él muestra el ejemplo, sino que el espíritu que tenía Juan el Bautista era un espíritu poderoso, ¿no? Que transformaba el corazón. Él predicaba y la gente se arrepentía, venía a bautizarse, venían de muchos lugares a bautizarse. ¿A bautizarse para qué se bautizaban? Porque estaban arrepentidos de sus pecados, para que Dios les perdone sus pecados. Era el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. ¿Para qué vino este hombre con el espíritu y el poder de Elías? Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. ¡Wow! ¡Qué trabajo!, ¿no? De este modo preparará a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. El trabajo de Juan el Bautista era tan grande y tan importante, y él lo hizo en 6 meses, y después de hacerlo entregó su vida. Él fue decapitado, y al igual que el Señor, él fue manso, ¿no? Y se entregó y dio su vida. Y entonces es muy importante esto, que para ser grande nosotros como cristianos, para ser grandes debemos tener el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, y cumplir el ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede ser un grande en este mundo tan controvertido y con tanta maldad y con tanta competencia? ¿Cómo incorporar valores de grandeza en medio de este mundo que vivimos? ¿Qué significa ser un grande? ¿No? Pregunta que nos podemos hacer. Dice que entre todos aquellos nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo Jesús. ¡Wow! Mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que Isaías, mayor que Amós, mayor que Jeremías. No es poca cosa. Bueno,
Primero y principal que, yo sé que estoy con el horario ya estamos a un minuto de terminar. Primero y principal que Juan el Bautista fue un milagro de Dios su nacimiento. Porque la madre de Juan, antes de quedarse embarazada, ella era estéril, ella no podía tener hijos. Y entonces un ángel viene y le anuncia al padre, a Zacarías, que iba a nacer un hijo. Zacarías no le creyó al ángel, porque ya ellos eran de edad y su mujer era estéril. Es decir, que Juan el Bautista es un producto de la gracia y del poder de Dios. Él nació porque Dios quiso que nazca. Él no iba a nacer porque la madre era estéril, ¿no? Esa matriz estaba muerta, no podía producir hijos. Pero Dios le dio un hijo, y ese hijo era Juan. Y no solamente que Dios le dio un hijo a un vientre estéril, sino que dice que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Wow, esa es otra cosa increíble. Nosotros conocemos que el bautismo del Espíritu Santo viene, ¿no?, cuando uno ya es creyente, uno acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo toma control de uno, produce frutos en la vida del creyente. Gracias al Espíritu Santo podemos cumplir la palabra de Dios, pero ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, qué cosa tremenda, ¿no? ¿Usted conoce a alguien así? Bueno, yo sí conozco, pero no se lo voy a decir quién es. Solo 6 meses de ministerio. Qué tremendo eso. El reino de Dios, la grandeza del reino de Dios no se mide en términos de números, sino en términos de fidelidad. Uno es un grande cuando uno es fiel. Uno es un grande cuando uno no está pensando en demostrar qué es lo que uno es, sino en ser. No importa si nadie te considera, no importa si nadie te ve, no importa si no sos famoso o si no estás en las grandes cadenas de televisión o si tenés una mega iglesia, eso no interesa. Lo que más interesa es que seas fiel a Dios. Amén. Así que procuremos ser grandes, procuremos dejar una marca en esta tierra, una marca en los demás, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros nietos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos. Deje una marca y que esa marca sea una marca de grandeza. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes a entender y a hacer. Que no solamente entendamos, sino que tengamos la capacidad para hacer, para ser ejemplo, para entregarnos así como muchos hombres y mujeres se entregaron su vida por los demás. Vemos en la historia muchos ejemplos. La Madre Teresa es uno de ellos. Tantas personas que en su forma de creer, en su forma de fe, fueron personas grandes porque no pensaron en sí, se despojaron de las cosas que ellos tenían para dárselas a aquellos que necesitaban. Aquel hombre rico cuando vino y preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y después que hagas esto, ven y sígueme. Eso nos habla de que para seguir a Jesús, para ser grandes, debemos despojarnos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz, nuestra cruz, y seguir al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a ser grandes para tu reino, para que cuando nos veamos cara a cara un día podamos escuchar esas palabras de parte tuya, que fuimos grandes en el reino de los cielos. Quizás no fuimos nada acá en la tierra, pero somos grandes en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas y bendigas a todos los presentes, a todas sus familias, que los guardes de todo peligro, de enfermedad, proveas para sus necesidades,
que podamos entender y practicar esto que hemos escuchado hoy de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.